capitalismo en forma de interrogante. Estos intercambios culturales y el levantamiento de ciertas restricciones por parte de la administración Obama van dirigidos hacia esa transición hacia el capitalismo silencioso en Cuba. ¿Usted lo ve así? Pudiera ser uno de los escenarios. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque los artistas abren puertas y ellos necesitan puertas. ¿Ellos, cuando se refieren a los artistas o el gobierno? El gobierno. El gobierno necesita puertas porque es un sistema ya que no tiene recursos para autotransformarse. Estamos viviendo, yo creo que la etapa final del castrismo. ¿Usted cree? Sí. Hay muchas partes en su libro que con datos interesantes. Por ejemplo, el caso de las remesas. Usted habla de que el total de remesas en el sistema informal y en el sistema formal podría llegar a 3.500 millones de dólares. ¿De dónde saca usted esa cifra? Bien, el año 2008 cerró con 1.500 millones de dólares en dinero. Oficialmente. Oficial. En remesas. De ese dinero lo podemos dividir en dos. Alrededor de 500 millones o 400 y tanto por vías oficiales y otros 1.000 y un poco por vías no oficiales. A esas vías oficiales las conocidas mulas. Y los otros 2.000 millones de dólares es en mercancía, en paquetes que envían los cubanos hacia allá. Esa mercancía se traduce en medicina, ropa, alimentos, zapatos, espejuelos, etcétera, equipos electrodomésticos. ¿Diría usted que el principal rubro de ingresos para el gobierno cubano son las remesas? Bueno, sí. Porque el níquel estaba a $12.000 la tonelada, ¿no? Sí, pero subió a 17.000. Ahora subió a 17.000. Pero hace unos días. Pero antes de estar a 12.000 estaba más alto. Estaba a 52.000 dólares la tonelada el año pasado. Exacto. Así que Cuba ha bajado los ingresos por níquel la tercera parte. Imagínate, 52.000 a 12.000 son 40.000 dólares por tonelada perdido. También hay otras cifras que ha manejado el propio Raúl Castro hablando de la desastrosa situación económica del país. Por eso afirma usted que estamos al final del actual modelo económico cubano, o del sistema que ha regido el país. Cumple 51 años el 1 de enero. Estamos en el final porque si tú lo analizas desde el punto de vista del marketing, por ejemplo, es un producto en declive. Cuando un producto en declive es lo que se conoce en la literatura del marketing como un producto perro, sí, un producto que no merece inversiones, un producto que no tiene futuro. Entonces, ese régimen se va con su generación. Ese es el declive. Ahí no hay ideas, no hay nada nuevo, todo es lo mismo. Es el mismo ciclo repetitivo durante 50 años. No hay espacio para otra cosa. ¿Qué quiere demostrar Emilio Morales con este libro, Cuba, Tránsito Silencioso al Capitalismo? ¿Que Cuba va al modelo chino o al modelo vietnamita? Bueno, va a un propio modelo cubano. Yo no creo que vaya ¿A un propio modelo cubano? Sí, ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se explica eso para los que no conocemos de los secretos de la economía? Mira, estamos muy cerca de los Estados Unidos. Es muy difícil. Fuera de Cuba viven 2 millones de cubanos. Las condiciones son diferentes a lo que es China, a lo que es Vietnam. La historia es distinta. Hay muchos patrones los cuales podemos seguir, y yo me atrevo a asegurar que va a ser un modelo diferente, un modelo cubano, no sabemos cuál, pero va a ser diferente. No creo que vaya a seguir un patrón ruso ni chino, no creo, porque cuando ese régimen muera con su generación, se queda un vacío, porque no hay generación sustituta. Los que venían detrás ya fueron eliminados, con toda intención. ¿Con la intención de que se hunda el país o que se produzca un vacío? De que no se produjera un cambio estando ellos vivos, que fueron Laje y compañía. Laje y sus hijos primero. Y otros anteriores también, como Aldana y todos los demás. Pero esos eran los que venían al cambio, porque los hijos estaban muy bien posicionados en la juventud cubana, en los estudiantes, que es la chispa que no aparece. Ah, interesante eso. Es la chispa que no aparece. Entonces, se refiere al hijo de Laje. A los hijos de Laje, porque primero el mayor era el presidente de la FEU. 3 meses después de haber dicho que lo que había que resolver era el problema de la comida en la mesa del cubano, fue destituido silenciosamente. Unos meses más tarde, el otro hijo, que era el jefe de la juventud en la escuela de informática, en la recién nueva escuela de informática, en la Universidad de Informática, estaba en el día que le hicieron los 2 estudiantes las preguntas al Alarcón y lo pusieron en ridículo, al gran negociador con los gobiernos de turno de Estados Unidos. Él no tuvo respuesta. Entonces, esa impronta
que él no pudo responder es propia de todos ellos. Ellos no tienen respuesta para preguntas tan sencillas. Y por eso digo que va a ser un modelo diferente. Doctor Salazar Carrillo, ¿usted cree que va a ser un modelo cubano o va a ser un modelo chino o vietnamita? Yo creo que va a ser un modelo que va a estar muy influido por la cercanía a los Estados Unidos, por el hecho de que va a haber, cuando esta cortina se corra, cuando suba la cortina, va a haber muchas inversiones que van a provenir de los Estados Unidos, va a haber mucho intercambio. Yo creo que el cubano ya está acostumbrado a las marcas. Hay que darse cuenta que esto no sucedió en la Unión Soviética, no sucedió en la China. Todos los países comunistas tenían una sola marca, tenían un solo productor gigante, un consolidado, y resulta que Cuba en el 93, para de alguna manera resolver, empezó a abrirse a una serie de empresas extranjeras que llegaron a Cuba por la sencilla razón de que Cuba no pagaba las deudas, porque por cierto, la inversión extranjera en Cuba es prácticamente cero. Si uno ve las estadísticas de la UNCTAD y ve las estadísticas de la CEPAL, lo que ha habido es un trueque de deuda que se ha comprado muy barata y por activos cubanos. Entonces uno tiene todas esas grandes empresas que vemos aquí, están todas ahí, desde en níquel tenemos la Cherrit, en el petróleo de la Cherrit, hasta, por ejemplo, una que se está diciendo que está saliendo de Cuba, la Suchel, que es Unilever, es toda una serie de productos, es decir, que están prácticamente, la economía cubana está dominada por estas empresas que compraron los activos cubanos a precios bajísimos, pero al gobierno cubano le conviene porque le cobran el 38% de la nómina, la tienen que pagar en dólares. Por eso decía eso lo chupa directamente la nomenclatura, eso no va al pueblo cubano. Por eso decía Raúl Castro en su discurso que ahora las inversiones había que hacer estudios de factibilidad y tomar todos los pasos. Quiere decir que antes no se tomaban los pasos. Bueno, para permitir la inversión. Realmente no había posibilidad de tomar los pasos porque Cuba estaba prácticamente contra la pared, es decir que tenía que pagar una deuda. Entonces le decía... Y la decisión de un hombre era la que prevalecía. Sí, era una decisión del Consejo de... Sí, era una decisión totalmente artificial, y yo creo que están engrapados los cubanos en esa situación en la cual no hay salida sino seguir hacia adelante, abriendo más la economía cubana, que está totalmente dominada por las empresas extranjeras. Antes de continuar con este tema y el CIMEX, que usted fue funcionario del CIMEX, retomando el tema de los intercambios culturales y de las medidas levantadas por la actual administración, decía Emilio Morales que formaba parte de las puertas que el gobierno cubano quería abrir por las ventanas para que le entraran más divisas. ¿Esto forma parte de eso, usted lo cree? Efectivamente, y hay que darse cuenta que la gente dice que Venezuela es lo que mantiene a Cuba más o menos sufrando de alguna vida y recursos, etcétera. Las remesas, las divisas, todo en relación que viene con los Estados Unidos es mucho más importante de lo que le llega de Venezuela, que cada vez es menos, porque Venezuela tiene una crisis realmente muy grave en su sector petrolero y por lo tanto no está llegando el petróleo a Cuba. Dice la Asamblea del Poder Popular en la reunión que las importaciones cayeron un 37%, las exportaciones un 23% y las inversiones menos 16%. Sí, lo que nos dice la Asamblea fue que la remesa este año aumentó un 26.4%. 26.4%. ¿Y eso compensó lo otro? No lo llega a compensar. No lo llega a compensar. Tampoco, no se le puede pedir tanto. Dice la Asamblea que cayó el turismo también. Cayó el turismo, pero no en cantidad de turistas, sino en el per cápita que gastan. $120 menos. Un turismo más barato. Exacto. Más barato. Canadiense. Sí. ¿Usted puede decir que son tacaños los canadienses? Sí, es muy... Un descendiente de los escoceses. Es un turismo mochilero. De mochila y sandalia. Sí, exacto. Sí, de mochila y sandalia. Pero el impacto de la remesa es grande. Es dinero limpio. Es dinero que no tiene costo. Llega una masa grande de dinero, ya sea de mercancía o en dinero. Hoy salió una información de que se le estaba el retorno de las inversiones mexicanas, el dinero que le correspondía, había sido liberado porque desde hace meses las corporaciones extranjeras y los países, muchos países, se estaban quejando de que Cuba no les permitía girar sobre sus propias cuentas. Sí, porque no había liquidez. Estaban sin dinero. ¿Por qué tú crees que ellos abrieron los celulares? Los celulares en Cuba hoy en día hay más de 730.000 celulares en la calle, en 2 años. ¿Quién entiende eso?
cuando un celular, el costo mínimo mensual de un celular es 20 CUC. El salario medio de un cubano es 17 CUC. Se lo mandan de aquí. ¿Quién lo paga? Se lo mandan de aquí. Claro, claro. No. Le mandan el dinero para usarlo. Los celulares lo compran en Cuba. ¿En Cuba? Sí. Pero con el dinero que le mandan aquí. Exacto. Por eso se ha disparado la remesa. ¿Quién explica que en 2 años hayan 700.000 celulares en Cuba? Es una cifra inmensa. Y si te pones a ver la población que lo tiene, estamos hablando de un estrato entre los 15 años de edad y los 64 años de edad, que eso representa 7.3 millones de habitantes en Cuba. Estamos hablando de un 10% de la población cubana.